Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del Dow Jones 19 de enero de 2017. Una sesión muy interesante. Como siempre digo, cuando es muy interesante cuando no sumo puntos. Bueno, vamos a ver, a comentar un poquito cómo ha ido porque la verdad es que ha sido una sesión, como digo, muy interesante porque ya podéis ver esta directriz bajista la puse ayer, si os acordáis, y no la he tocado hoy hasta que no la supere. Y bueno, pues el primer toque, fijaros cómo ha llegado la operación, perdón, el precio ha llegado hacia arriba, que es donde tenía pues la directriz. Ya digo, no la he movido ni nada. Luego tenía como zonas de soporte y de resistencia, pues bueno, zonas de soporte continuamos teniendo esta de aquí, 19.680, que era la zona superada, perdón, no superada, pero sí testeada, con lo cual me gustaría ver que la toquen al tick y se vayan hacia arriba. Luego teníamos esta zona de aquí, el 19.704, que es la zona donde ayer el precio estuvo tanto rato parado desde las, podéis ver, 6 de la tarde aproximadamente, pero que antes ya había testeado. Acordaros que hizo una gran caída el precio, luego recuperó, fijaros cómo vino hasta aquí y luego se terminó aquí el cierre. La apertura hoy ha sido aquí arriba, perdón, y me quedaba también esta zona de aquí abajo, el 19.704, creado otra vez, y luego quedaba esta zona de aquí, 19.709, sin hacerle mucho caso. Luego teníamos además esta zona que se ha creado a medida que el precio iba avanzando, y teníamos también esta zona que no he marcado, el 19.731, como una zona también como posible toque justo encima de esta de aquí que ya estaba testeada. Bueno, el precio, fijaros como tenía varias zonas y teniendo la directriz bajista por arriba, pues tenía claro que el precio pues hoy podía quedarse otra vez enrangado entre los mínimos y los máximos. Estos mínimos, lo bueno que tiene, si vemos el gráfico en una hora, estos mínimos de aquí son los mínimos que ha ido creando el precio, fijaros, 19.774, que ya viene creado desde el día 30 y que además se testearon también estos mínimos desde el día 14 de diciembre, es decir, llevamos desde después de las elecciones, fijaros el spike que hizo el precio después de las elecciones, y de momento el precio no ha roto estos mínimos. En ningún caso el precio ha conseguido, digamos, traspasar de una forma importante el precio, esta zona, perdón, solo aquí este día, el día 30, pero fijaros como ya el precio, la apertura el día 2, ya, perdón, el día 3 fue ya una apertura alcista, y desde allí pues como no se ha perdido. Así que, bueno, pues nada, yo la verdad tenía esa directriz bajista que en hora seguramente también saldría, ahora que lo veo así pequeñito, también os podría salir, sí, fijaros. Lo que pasa es que no sale quizá tan claro como en 15 minutos, pero vemos como el precio pues ha intentado varias veces salirse de esta directriz y no lo ha conseguido. Bueno, esto sería como comentario a nivel de dónde nos encontramos. En cuanto a zonas de resistencia y soporte, pues lo mismo, tenemos las de siempre, y luego tenemos 775, teníamos hoy también esta zona del 702, 703, 704, 34, y luego teníamos también esta zona de aquí, fijaros, que ya estaba trabajada, el 712. Bien, he esperado que el precio abriera, fijaros como el precio, os comentaba, se ha ido hacia arriba a tocar esta directriz alcista, ¿de acuerdo? Aquí, y en esta directriz alcista, pues el problema está en que yo aquí no tenía ninguna zona que no estuviera trabajada por aquí. Estaba esta de aquí, recuerdo que quizá me hubiera podido servir, pero no la ha tocado. Entonces, fijaros, después también veremos una cosa muy interesante que ha pasado hoy, que os comentaba, sesión interesante, pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el precio, aquí no se ha dejado un envolvente en toda regla. Fijaros que el precio este de 15, 30, 30, ¿de acuerdo? Mucho volumen, en concreto casi 1600, bueno, más de 1600 contratos. Y aquí he dejado un clúster, el precio no ha podido hacer una envolvente muy interesante. Aquí empiezan a aparecer algunas limitadas, pero el precio no hace nada. Bajamos un poco, volvemos a testear estas zonas de la apertura, volvemos a tirar hacia arriba, y aquí es lo que parece un test. Son las 15:36, llevamos 6 minutos de mercado y aparece una zona de limitadas.
Bueno, ¿se podía haber probado un corto? Pues sí, se podía haber probado un corto. Lo que pasa, ya sabéis que yo tengo la política de no probar un corto o no probar operativa hasta que no llevamos 15 minutos en el mercado. Entonces, bueno, pues no lo he probado y ya está. Ha aparecido la limitada. Me hubiera faltado quizás que el clúster estuviera un poquito más arriba para acercarnos un poco más a la entrada. Fijaros que tenemos del 54 hasta el 60, son 6 puntos, que sería solo para, o sea, el margen de entrada, y luego tendremos que poner unos 6 puntos más. Tenemos 12. El problema que hay es que, bueno, pues por debajo tenemos la apertura, tenemos una zona de volumen, tenemos el cierre y tenemos el VWAP, con lo cual pues sí que nos pudiera dar pues unos 18 puntos, con lo cual ya el precio, bueno, perdón, la gestión monetaria pues no me acaba de gustar. Creo que había demasiadas cosas, estábamos demasiado cerca de la apertura, y además fijaros que aquí teníamos esta limitada que ha estado aguantando ya desde la apertura, antes de la apertura, ¿no? Entonces ha sido también un poco, bueno, nada, que no lo hemos tomado y ya está. El precio cae, sale otro pico de volumen aquí, sale otro pico de volumen aquí, en esta zona, perdón, aquí y aquí, en este clúster. Fijaros como aquí han desaparecido las órdenes limitadas, con lo cual me da pie a pensar de que podemos ver ya un mercado más bajista. El precio vuelve a tirar hacia arriba, podemos hacer un A, un B y un C seguramente aquí, pero yo no veo en esta zona nada que me diga bueno, que hay un volumen importante, así como ha habido estos de aquí crecientes que dejando mucha mecha. Esta, fijaros que pues no acaba de tener la proporción quizá que me hubiera gustado. Luego, si hacemos este FIBO, y luego si hiciéramos también pues la proporción en este posible A, B, C, fijaros que esto se iba hasta el pico de arriba, con lo cual pues bueno, a mí no me ha gustado este corto, ¿vale? Aunque fijaros que aquí el precio, el volumen que lleva no es un volumen ascendiente, sale este volumen aquí con máximo en este doji, vuelve a ser una mecha hacia arriba, perdón, una vela hacia arriba, y nos vamos hacia abajo de nuevo. Fijaros que cómo se ha secado el volumen, con lo cual pues sí que no teníamos ninguna limitada, no teníamos ningún clúster claro aquí, aparte de este pequeño clúster de aquí, y bueno, pues no lo he tomado y ya está. Nos vamos hacia abajo, espero que rompan, o hacia arriba hacia abajo, que rompan este clúster. El precio no rompe el clúster, sino se va hacia abajo, volvemos a testear, y aquí empezamos ya pues con la dinámica importante de aguantar el clúster por arriba y por abajo. Pero otra cosa importante es que recordar que teníamos en estas zonas, que ponernos siempre en perspectiva. Fijaros como el precio, mirar siempre, esto estaba así, fijaros como el precio aquí tenía zonas paradas en 15 minutos. Entonces ha sido un momento en el que he pensado, bueno, si se pierde este clúster o hacemos algún rebote, podemos ir a romper ya estas zonas del 709, 704, 705, y en el caso de que no se rompan, quizá podemos ver un segundo testeo para hacerlo al tick, es decir, que toque esta zona aquí al tick y nos vayamos hacia arriba. Bien, el precio ha bajado, fijaros cómo aparecían algunas limitadas parando el precio, limitadas igual parando el precio aquí no lo hacen, pero además aquí aparece una cosa interesante, y es esta divergencia que avisa de que, ojo, cuidado navegantes, que quizá esto no sea tan bajista. Entonces el precio sube, fijaros cómo el precio se va secando, el volumen se va secando, y decido hacer un corto donde en esta zona de aquí, una vez veo que testea en este precio y no lo tira, entro aquí, me da la entrada a 2 puntos por debajo, ningún problema. Y ¿dónde tengo el objetivo? El objetivo mío está aproximadamente 704, 700, perdón, el punto de aquí 701. Tenemos unos 14-15 puntos de profit contra un stop muy pequeño, porque yo el stop inicialmente en el 13 lo había puesto aquí arriba, en el 21 eran 8 puntos, con lo cual era una gestión monetaria casi 1-2. Así que nada, a partir de aquí pues esperar a que el precio pueda desarrollarse. Me llega a dar unos puntos, 5 o 6 puntos, pero el precio se ha ido hacia arriba. He ajustado el stop viendo que salía este volumen por aquí, salía este doji sin caer, con lo cual me decía que quizá no había tanto oportunidad de ir a testear la parte baja, así que he ajustado un poquito más el stop con idea de salir con even, pero ya no ha sido posible y se me ha ido. Bueno, a partir de aquí veo posibilidades de que el precio se continúe yendo hacia arriba, y espero aquí a que tengamos un testeo en este clúster de aquí, porque si el precio para aquí es muy curioso
de que justo vayan a buscar el VWAP. Muchas veces, ya os lo he dicho, el VWAP es un punto importante de parada, es un punto importante de reacción, así que hay que estar atento. Bueno, en este caso el VWAP no lo han roto. Tenemos también una zona de clúster aquí, este de aquí, este volumen de aquí, y luego han aparecido algunas zonas limitadas, pero fijaros que cuando el precio ha llegado aquí se iba poco a poco, iba bajando el volumen. Esta vela de aquí y esta vela de aquí va bajando por debajo de los 100 contratos, muy poco volumen. He pensado que quizás sí que era un buen momento de tomar un corto, pero fijaros dónde han aparecido las primeras limitadas importantes, en esta zona o en esta zona de aquí, con lo cual, pues bueno, se me ha ido la operación. No obstante, tenía una cosa importante también vista. Fijaros, aparte de este Fibo, fijaros una cosa, tenemos por un lado este tramo desde aquí hasta este tramo de aquí, y fijaros dónde llevaba el final de extensión. El final de extensión llevaba al 19.669. Acordaros que antes hemos dicho que teníamos una zona que es la que ya se testeó ayer en el 75, que es la zona en 60 minutos, ¿de acuerdo? Que el precio, perdón, lleva testeando ya hace 2 días, ¿de acuerdo? Aquí y hoy. Entonces he pensado que quizá teníamos la oportunidad de poder ver un segundo tirón hacia abajo, con lo cual eh, opción toma de cortos activada. Me he esperado a ver si teníamos algún testeo de este de este clúster de aquí, es decir, rotura y nos vamos hacia abajo. Fijaros cómo nos lo ha dado. Y luego teníamos una parte importante, y es que a las 5 salían publicadas los inventarios de petróleo, que podían hacer movimiento, ya sabéis, con los inventarios de petróleo y movimientos importantes. Y bueno, pues suele repercutir, en el caso de que haya un inventario positivo o mayor de lo esperado, quiere decir que el precio crudo va a bajar y esto va a empujar a Dow Jones abajo. Y bueno, fijaros como antes de que salga la noticia, que era los inventarios se habían publicado a las 5, qué curioso que con el pico de las 5 y 5 es cuando sale más volumen, que bueno, en esta ocasión 580 contratos, y el precio se vaya hacia abajo. Fijaros que importante tener en cuenta estas noticias porque todo iba un poco encarado, es decir, que de aquí no pasan, VWAP, zona de final de extensión, no pueden romper este clúster, aparecen las primeras limitadas, bla 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 bla, y fijaros como el precio pues hace la rotura, se va hacia abajo sin dejarnos una oportunidad clara para mí de poder tomar el corto. Es decir, hemos visto oportunidad de corto aquí, pero no he visto ninguna oportunidad de corto engancharme por aquí. Mirar cómo el precio cuando ha vuelto a llegar a esta zona de aquí, este clúster, fijaros cómo desde aquí ya teníamos otra vez el VWAP casi cerca, lo han tocado de nuevo, y mirar cómo han hecho retroceder al precio. ¿Hasta dónde lo han hecho retroceder? Pues mirar, esta zona de aquí ha sido donde antes ha aparecido más volumen, y mirar cómo el precio, ¿de acuerdo? Aquí ha sido este clúster, el que antes pues, ha hecho que el precio parara, ¿de acuerdo? A, B, C, podemos tirar hacia arriba, al menos buscar el doble techo. Bueno, ahora visto así es muy fácil, como siempre digo, a toro pasado la tenemos, siempre ganamos, en real cuesta mucho más y se pierde, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues hay que entender cómo funciona Dow Jones, cómo funciona el DAX, pero fijaros una vez más dónde tenemos los clústeres, cómo se respetan, las zonas de negociación, cómo se respetan, y cómo, pues viendo este cambio, quizá pues buscar un corto en esta zona o en esta zona no era una mala idea. No se ha podido tomar, quizá aquí analizándolo muy con detalle quizá hubiera salido alguna cosa, pero bueno, para mí no hay nada, así que nada, dejamos la sesión de hoy ya con las vistas puestas a que bueno, el precio pues a lo mejor vuelve a subir, vuelve a bajar. Vamos a ver si ahora respetan de nuevo este clúster ya como punto de partida para ir a atacar este clúster de aquí y terminar rompiendo este de aquí o este de aquí. Recuerdo que son los dos clústeres donde hay más volumen. Mañana lo veremos, así que nada, un saludo y que tengáis un buen trading.